Sábado 7 de febrero, muy buenas noches con todos, bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida y bueno, hoy vamos a empezar con nuestro módulo de lo que es la política en el Ecuador, ¿no? Justamente tenemos al expositor de estos temas que vamos a tener todo este mes y hoy día vamos a comenzar con el tema que se llama el retorno a la democracia, justamente empezando a hablar desde lo que es Jaime Roldós. Así que nuestro invitado, nuestro expositor durante toda esta unidad va a ser el politólogo justamente Osvaldo Herrera. Así que él nos va a conversar, nos va a enseñar, a indicar, a hacer un recuento de varios temas durante todos estos días, sábado y martes. Justamente en este mes vamos a tener clases los martes, no los miércoles por causas de estudio de nuestro docente. Así que Osvaldo, muy buenas noches y cuando desees, por favor, podemos comenzar. Buenas noches con todos, me presento, más bien ya lo hizo, mi nombre es Osvaldo Herrera, soy politólogo por la Universidad Central. Tengo ya algunos años trabajando con temas de lo que es historia política en el Ecuador, sobre todo lo que es historia política reciente, refiriéndonos en esto desde el retorno a la democracia en 1979 hasta el año 2017. ¿Por qué no hasta el año 2021? ¿Por qué no hasta el año 2020? Porque realmente el análisis del último periodo de gobierno, que es el de Lenín Moreno, requiere un esfuerzo adicional. ¿Por qué? Porque los procesos de producción de conocimiento para ese periodo histórico en específico están todavía en ejecución. Sí, son temas que todavía no se han acabado de hacer, no se han acabado de sanear, y tenemos todavía una serie de temas abiertos. En base a esto, voy a empezar con la exposición del trabajo que yo he realizado, que es básicamente una investigación de la historia reciente del Ecuador en temas políticos. Básicamente vamos a realizar esto desde una perspectiva cronológica, desde 1978 con algunos breves antecedentes hasta el 2017, como les había dicho, es decir, hasta el final del gobierno de Rafael Correa. Esta investigación fue realizada básicamente con fuentes secundarias, es decir, se utilizaron textos, fuentes, por ejemplo, periódicos, libros, revistas, documentos oficiales de lo que son las instituciones del Estado, y la interpretación que se hace a través de esta investigación es a través de la teoría del sistema social. Básicamente no me inscribo a ninguna de las vertientes marxistas que son categorizadas por la mayor parte de estudios sociales dentro del Ecuador, o vertientes también tal vez estructuralistas o institucionalistas de lo que es la ciencia política. Básicamente esta es una visión nueva, bastante fresca, del análisis social y político dentro del Ecuador. Vamos a empezar justamente con qué pasaba en el mundo en la década de los 70, para entender cuál es el proceso que llevó a que el Ecuador regrese a la democracia, por qué de esa forma, cuál fue la base económica que le permitió a los gobiernos tener un cierto grado de flexibilidad a la hora de realizar políticas públicas de enfoque social, de enfoque desarrollista. Y para eso tenemos que entender un acontecimiento bastante importante, que fue la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur se libró entre Israel y varios países árabes, encabezados por Egipto y Siria. Esta guerra es importante ¿por qué? Porque a través de esta guerra se produce lo que es el embargo petrolero de los países de la OPEP a lo que son los países occidentales. Esto implica que el petróleo pase de costar alrededor de $3 a costar $30 el barril de petróleo. Es decir, se multiplicó por 10 el precio del barril de crudo. Y esto es muy importante porque justamente esta guerra, al ser en 1973, coincide con los primeros procesos de explotación petrolera. Nosotros empezamos a explotar petróleo en 1972. Justamente es un episodio muy florido y muy colorido de la historia ecuatoriana. En esos temas, nosotros recordamos, los que vivieron en esa época recordarán justamente el arribo del primer barril de petróleo en el acto que se le hizo justamente dentro de una de las dictaduras militares. El interludio, ¿no? ¿Qué pasaba en Ecuador antes del retorno a la democracia? Ecuador pasó por una dictadura civil y dos dictaduras militares. La primera dictadura civil es justamente la dictadura de José María Velasco Ibarra en su quinto y último velasquismo, cuando se declara dictador en 1970. Es depuesto por Guillermo Rodríguez Lara y luego Guillermo Rodríguez Lara es depuesto nuevamente por un triunvirato militar, que será llamado el Consejo Supremo de Gobierno. La particularidad del Consejo Supremo de Gobierno es que se programó a sí mismo el retorno a la democracia después de 2 años de gobierno. Sin embargo,
Finalmente el retorno a la democracia se produjo el 9 de agosto de 1969, de la mano del presidente Jaime Roldos. Sí, estos son básicamente antecedentes generales de lo que pasaba en ese momento. Como podemos ver, aquí está Guillermo Rodríguez Lara y el triunvirato militar. ¿Cuál fue el proceso de retorno a la democracia? Pues para el 1 de junio de 1976 se anuncia el plan de retorno a la democracia, es decir, unos pocos meses después de que el gobierno militar asumiera el mando. El gobierno hace este pronunciamiento a través de su ministro, que es el coronel Richelieu Lugoyat, afirmando que se va a realizar un proceso de reestructuración jurídica del Estado. Y esto se da a través de 3 comisiones. La primera comisión se va a encargar de elaborar una nueva constitución, la segunda encargada de actualizar la constitución de 1945 y la tercera elaborará lo que son las leyes de los partidos políticos y los estatutos para el referéndum con el que se va a regresar a la democracia. Aquí hay varios elementos que son dignos de destacar. El primero de estos elementos es que la constitución que se elaboró, la nueva y también la actualización de la constitución de 1945 no se llevaron a cabo por una asamblea constituyente, o en esa época lo que se denominaba Convención Nacional. Esto fue hecho por una comisión y posteriormente se aprobó por un referéndum. Lo que solía suceder en la mayor parte de transformaciones constitucionales que tenía Ecuador era que las constituciones se aprobaban a través de las convenciones, ¿no? Era una convención de personas escogidas para ser parte de esta convención, se redactaba la constitución, estas personas aprobaban la constitución y la constitución entraba en vigor. Sin embargo, la dictadura militar, para tener un cierto grado de legitimidad, buscó este referéndum, es decir, una forma en que el pueblo pueda pronunciarse directamente en las urnas para poder aceptar o denegar esta constitución. Sí, otro elemento sustancial que hay que tener en cuenta es que el marco jurídico para la participación política, que fue la ley de elecciones, la ley de los partidos políticos y el propio estatuto con el que se va a llevar a cabo el referéndum, son impuestos por la dictadura a través del decreto supremo. Aquí se puede evidenciar evidentemente, al haber estado en una dictadura militar, lo que es un déficit democrático. Finalmente se producen las elecciones, que van a celebrarse el 15 de enero de 1978, y alrededor de 1.820.000 personas participan. Estas personas aprueban la nueva constitución con más o menos del 43% de la votación. Sin embargo, la aprobación de la constitución nueva y la constitución de 1945 se llevan el 75% de los votos. Es decir, que el 75% de las personas que votaron en ese momento estaban a favor del retorno a la democracia, mientras un pequeño porcentaje estaba en contra del retorno a la democracia, porque se veía que el proceso de la dictadura militar podría llevar a transformaciones mucho más radicales. Esto en base a las críticas que diversos grupos políticos de izquierda radical hacen a la dictadura militar. Sí, estos grupos políticos lo que pretenden básicamente es que la dictadura militar se quede en el poder para realizar una transformación a lo que sería un socialismo, es decir, una economía planificada a través del Estado. Hubo una gran cantidad de problemas, entre ellos el asesinato de Abdón Calderón Muñoz, que fue candidato a la presidencia por el Frente Radical Altarista, y las elecciones se seguían postergando. La dictadura lo que hacía era postergar las elecciones después de la aprobación de la Constitución. Estas elecciones se celebran finalmente el 16 de julio de 1978. Finalmente se puede ver una falta de transparencia dentro de lo que es el proceso. ¿Por qué la transparencia es necesaria en la democracia? Cuando nosotros tenemos organismos de control electoral como el Tribunal Supremo Electoral, que funciona desde hace más de 70 años, lo que se busca es que justamente las elecciones sean justas y que todos los partidos puedan participar en igualdad de condiciones. Sin embargo, en este proceso se anularon 591 métodos electorales y se dio un proceso de desestructuración de la función electoral que estaba avalada por figuras relevantes de la época. Sin embargo, la dictadura decide desestructurar esta función del Estado. Y también, a través de sus propios mandatos, impide participar en las elecciones presidenciales a figuras como José María Velasco Ibarra, Carlos Julio Rosemena y Asaf Bucaram. Por lo que los actores que van a participar en estas elecciones van a ser justamente, como se dice, Asaf Bucaram es el padrino político de Jaime Roldós. Finalmente, después de que todos los binomios participan, se decide que dos partirán a la segunda vuelta.
Estos eran el binomio de Jaime Hurtado, Jaime Roldós, disculpen, Osvaldo Hurtado y Sixto Gran Ballín. Finalmente, Roldós y Hurtado llevan la victoria con más de 1 millón de votos. Y justamente aquí hay una fotografía de Roldós y Hurtado. ¿Qué pasaba en el Estado ecuatoriano en ese momento? Sí, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan la amabilidad de interrumpirme para poder realizar que esto no sea un monólogo, poder tener una conversación fluida que vaya y venga. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente el Estado ecuatoriano en estos años es un Estado desarrollista. ¿A qué nos referimos con Estado desarrollista? A que el Estado busca ser el impulsor de la transformación social, económica y política de la estructura social del Ecuador. Sin embargo, esto finalmente nunca se logra. El Estado tiene los ingresos del petróleo para poder realizar una cierta cantidad de transformaciones y la construcción de una cierta cantidad de obras de infraestructura. De este periodo nos han quedado la represa hidroeléctrica de Pauta, que fue la más importante hasta el gobierno de Rafael Correa, y la refinería de Esmeralda. Se crearon también una cierta cantidad de elementos y subsidios directamente hacia las personas. Entre estos van a destacar la Empresa Nacional de Productos Vitales, que es de Electrovit, que muchos tal vez la recuerdan, y también la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización. El Electrovit lo que hacía era básicamente subsidiar alimentos para la canasta básica. Y el ENAC, que es la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, lo que hacía era tener silos, facilidades de almacenamiento, para que los productores puedan dejar en estos espacios sus productos. Es decir, el Estado lo que hacía era comprar y subsidiar de alguna manera el precio de producción que los agricultores tenían por estos productos, que es básicamente uno de los pedidos del último paro que nosotros tuvimos. Y estas son políticas públicas que se aplicaron en esos años, entre 1970 y 1980, más o menos. El tema es que el Estado trata también de industrializar. ¿Cómo se hace este proceso de industrialización? A través de préstamos con facilidad. Pero finalmente esta industrialización nunca se produce. Sí, ahora es importante tener en cuenta que el marco jurídico con el que se reestructura el Estado es la Constitución de 1978, a veces llamada de 1979. Esto va a depender mucho del autor o de la persona con la que se estén refiriendo, porque muchos refieren este proceso desde su aprobación y otros desde su aplicación. La aplicación empieza en 1979 a través del periodo de Jaime Roldós. Lo importante de esta constitución es que es la número 18 que nosotros tenemos. Actualmente estamos en la número 20, pero esta constitución fue la que más vigencia tuvo, llegando a tener una vigencia de 20 años hasta que es cambiada en 1998. En esta constitución resalta justamente que se establece el principio de inclusión en el sistema político. ¿A qué nos referimos con inclusión? A que todas las personas, sin distinción alguna, sin distinción de raza, etnia, afiliación política, afiliación religiosa, es reconocido su derecho al voto. Es la primera constitución en la que se realiza esto, al menos en Ecuador. Ahora, la transformación de la Constitución del 1978 es importante. ¿Por qué? Porque cristaliza un proceso en el que el Estado planeaba intervenir en la economía. Este proceso empieza en 1933 con el denominado Plan Estrada. ¿Por qué Plan Estrada? Por Víctor Emilio Estrada, que es su autor. Básicamente este plan lo que trataba de hacer era que el Estado de alguna u otra manera interfiera en la economía, generando estas políticas públicas que les mencionaba, justamente subsidios, entregas de bonos a las personas con menos recursos económicos, fomento de la industrialización, procesos de reforma agraria. Y esto finalmente el Plan Estrada no se aplica. Generalmente es como la forma inicial del desarrollismo del Estado a través de una forma de planificación, pero finalmente no se aplica. ¿Qué sucede? En 1954 se funda la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, que es la JUNAPLO. Esta va a estar presente en todos los gobiernos hasta 1979. En 1979 se transforma y pasa a ser otro elemento. Sin embargo, lo importante de esta Constitución de 1978 es que el Estado adquiere lo que nosotros tenemos actualmente en la Constitución de 2008, que es la explotación de los sectores estratégicos del Estado. En esta época tiene otro nombre, pero es muy similar, lo que significa que no se pueden privatizar servicios básicos
pasada pandemia y necesitara, por ejemplo, concesionar la red eléctrica porque no le resulta redituable, este proceso de mantenimiento podría hacerlo, pero son por circunstancias sumamente complejas, sumamente extremas. Sí. Como les decía, el CONADE reemplaza a la JUNAPLA en 1978-1979. ¿Qué pasa con la JUNAPLA? Como les había mencionado, la JUNAPLA genera todas las políticas económicas. Ahora, el CONADE es quien va a generar, es la instancia del Estado, que es el Consejo Nacional de Desarrollo, que va a generar toda la instancia de planificación y las políticas económicas del Estado, sociales y poblacionales. Esto es importante, ¿por qué? Porque el vicepresidente estaba designado en la Constitución de 1978 como la persona responsable de hacerse cargo del CONADE. Es decir, cuando Osvaldo Hurtado entra como vicepresidente de Roldós, es presidente del CONADE y dirige todo el proceso de planificación de la política social y económica del Estado. En esta época nos vamos a encontrar muchos textos y muchas referencias de lo que son las políticas poblacionales. ¿A qué nos referimos con políticas poblacionales? A las políticas que procedían la necesidad de que las mujeres, los hombres y las familias aumenten el número de población o disminuyan. Por ejemplo, un ejemplo de esto muy claro es la política del hijo único que tuvo China hasta hace algún tiempo. Sí. En esta época todavía se veía como natural o como legítimo que el Estado que dirija el proceso de las personas para tener un número cierto de hijos, necesario, por ejemplo, para el tema de mantenimiento de la paz a través del ejército, de la guerra. Entonces, justamente era como la legitimidad que el Estado tenía para intervenir en la vida de las personas. Ahora esto ya no se aplica, o por lo menos se lo hace de una manera más restringida y un poco más elaborada. Ahora, un elemento fundamental que es algo que ya hemos tenido en cuenta es que no se realizó un pacto fundacional entre élites o entre diversos grupos políticos para poder regresar a la democracia. ¿Qué es el pacto fundacional? Cuando las dictaduras del Cono Sur estuvieron, por ejemplo, en Uruguay, Chile, Argentina, lo que se hizo fue básicamente un proceso concertado político entre diversos grupos que representaban a muchos sectores de la sociedad para retornar a la democracia con por lo menos consensos mínimos. Estos procesos no se llevaron en Ecuador. Lo que se hizo fue que la dictadura llamó a ciertas personas de diversos grupos políticos y censuró a otras. Y de esta forma se armaron las comisiones. Una de las personas que estuvo dentro de las comisiones fue justamente Osvaldo Hurtado. Y lo que se hizo fue justamente de esta forma, ¿por qué? Porque la transformación que pretendía la dictadura era una transformación desde arriba, es decir, una transformación impuesta desde las estructuras del Estado y no concertada con la sociedad civil o con la ciudadanía. Y esto va a llevar a una gran cantidad de problemas que van a desembocar finalmente en la transformación o en la nueva Constitución de 1998. Porque la Constitución de 1979 fue una constitución cuestionada desde su inicio. Porque finalmente, a pesar de ser aprobada por las personas en un referéndum, las personas no pudieron intervenir a través de sus representantes políticos en este proceso de elaboración de la Constitución. Entonces va a ser una Constitución relativamente cuestionada en todo el proceso hasta el año 1998. Los cuestionamientos van a venir desde diversos frentes, como les había mencionado, frentes de izquierda, frentes de derecha y también desde el movimiento indígena. Ahora, hay que recordar y hay que tener algo muy presente. Como yo les había mencionado, la interpretación que se hace del gobierno y de todo este proceso político no es una interpretación que se hace desde el marxismo, una interpretación que se hace desde el institucionalismo. Es básicamente una interpretación que se hace desde el proceso y cómo se construyó la política en esos años. Es evidente que yo no pude haber vivido en esos años la política. Sin embargo, quedan registros históricos que muestran ciertos elementos y hitos fundamentales de la historia política de Ecuador. Sí, es por esto que es necesario tener en cuenta que hay que desmitificar la política en Ecuador. ¿A qué me refiero con desmitificar la política? A que si bien nosotros tenemos grandes nombres de nuestra política, por ejemplo, Eloy Alfaro, Gabriel García Moreno, estos hombres tienen que ser bajados a tierra y darnos cuenta de las cosas provechosas que hicieron y de las cosas que pueden ser criticables. Y durante todos los periodos históricos que se pueden estudiar en Ecuador siempre va a haber un periodo político. Por ejemplo, el florianismo, el garcianismo, el liberalismo radical. Y todos estos procesos van a estar abanderados por un líder o por un caudillo. Ejemplo de esto también son todos los velasquismos de Angastibarra, que a pesar de no ser un periodo histórico conciso como tal, por haber estado
en alrededor de 5 décadas, van a estar en toda la historia y justamente van a estar abanderados por esta figura mitificada de líder infalible, de líder carismático, de líder que tiene un halo de divinidad, un halo de que no se puede equivocar. Y esto nos pasa hasta la actualidad. Nos pasa, por ejemplo, justamente con el expresidente Correa, que tiene este halo que todavía muchos no se atreven a criticar, no se atreven a decir, bueno, tal vez algo hubo bueno en su gobierno, algo hubo malo, bueno, podemos criticar, tal vez, y lo hacemos. Pero mucha gente todavía tiene este halo de divinidad a través de esta persona. Incluso pasó en el Ecuador con León Febres Cordero, que fue el último de estos grandes líderes antes de la llegada de Correa. Finalmente, Roldós también es una de estas figuras que hay que desmitificar. ¿Por qué? Porque al haber sido una persona y al haber construido este proceso con toda la sociedad y con todo su grupo político, va a haber tenido equivocaciones, así como aciertos. Entonces, la base de esto es fundamental. Bajar y aterrizar estos procesos políticos. Aterrizarlos a la práctica, a lo que está sucediendo. Esto implica dejar de pensar que la política tiene una ética en sí misma solamente parecida a la ética de la sociedad, a lo religiosamente correcto. Lo importante dentro de esto es que nosotros, a través de nuestra convivencia diaria con las personas que nos rodean, podemos darnos cuenta de lo que es conveniente o no es conveniente. Y de esta forma generar ciertos consensos mínimos para poder proceder en nuestro actuar político. En base a esto, voy a empezar todo el proceso. Bueno, un proceso bastante rápido de lo que sería el gobierno de Jaime Roldós. Como les había dicho, Jaime Roldós inaugura el retorno a la democracia. Pero el proceso de Jaime Roldós no transforma la dirección del Estado, es decir, Jaime Roldós no se cuestiona y el Estado podía seguir gastando como gastaba en esa época. Y el Estado podía seguir imprimiendo billetes para poder seguir pagando sueldos y para poder aumentar los ingresos sociales. Lo que Jaime Roldós hace es mantener la política. ¿A través de qué? De aumentar los ingresos petroleros. La lógica de Jaime Roldós era justamente muy parecida a la lógica del actual presidente, que es aumentar la producción petrolera y de esa forma, vendiendo más barriles de petróleo, aumentar los ingresos, mantener la explotación y la exploración dentro de esto, atraer capital extranjero y aumentar el papel del Estado en la economía. ¿Sí? Como ya les había dicho, al impedir participar directamente en la dictadura a caudillos de esa época, como el mismo Asaf Bucaram, Don Buca, en esa época, Roldós y Bucaram tienen una especie de roce político. ¿Por qué? Pasaba algo muy similar a lo que pasó con Lenín Moreno y Roque Correa justamente. Es decir, Jaime Roldós se pensaba ser como el títere, o muchos pensaban que iba a ser el títere de Asaf Bucaram. Sin embargo, no fue así. Roldós tuvo una agencia y una agenda independiente a la agenda que tuvo Asaf Bucaram. En esos procesos en donde Roldós no podía gobernar, pensó en convocar un plebiscito para reformar la Constitución y de esa forma adquirir la facultad como ejecutivo de disolver la función legislativa en ese periodo presidencial. Es decir, una especie de lo que sería la muerte cruzada sin necesidad de terminar su mandato, sino solamente de disolver el legislativo. Finalmente, esta convocatoria se desiste por una comisión de notables, es decir, por gente que intervino, que tenía algún buen nombre dentro del proceso político, ¿de acuerdo? Sí, justamente es una de las fotos de los mencionados. Hay que recordar que dentro de todo este proceso, el movimiento obrero, los que van a ser las centrales sindicales, justamente se da una huelga en 1979 en la refinería de Esmeraldas. Y finalmente el gobierno de Roldós decide desarticular esta huelga procediendo al desalojo. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que se produce el conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú en 1981. ¿Qué sucede en este proceso? El Estado se estaba quedando sin fondos. Se pensaba tener cerca de 4.000 millones de dólares de ingresos petroleros, tanto de ingresos petroleros como de préstamos de diversa banca internacional. Pero finalmente esto no llega. Y lo que se hace es aumentar no se aumenta el precio de la gasolina. Lo que se hace es eliminar algunos de los subsidios que se tienen a la gasolina, a la electricidad y a la transportación pública. Y también las tasas activas y pasivas de interés. La lógica de eso,
como ahora, en ese momento era eliminar o bajar el déficit público que se mantenía. Finalmente, Roldós fallece en un accidente aéreo y va a ser sucedido por el gobierno de Osvaldo Hurtado. La presentación en este momento se encuentra hasta este punto. No sé si tengan alguna duda. No creo, amigo. Continuemos nomás. Listo. Como les había dicho, procedemos entonces con lo demás, porque creo que todo estaba un poco claro en ese aspecto. Ya. En base a esto, lo que vamos a hacer es explicar lo que serán como los indicadores sociales más importantes de este periodo y el proceso de la reforma y de la articulación entre legislativo y ejecutivo. La Constitución de 1978, a pesar de haber sido una constitución no democrática, es decir, en el sentido de elaborada por personas electas para tal propósito, se establece como una constitución que tiene un marco regulatorio entre el ejecutivo y el legislativo. Cada uno se volvía el contrapeso del otro. En base a esto, en el gobierno de Osvaldo Hurtado va a realizar un proceso de reforma a la Constitución. Esta reforma permite que Osvaldo Hurtado pueda no gobernar a través de decretos leyes, pero sí puede enviar decretos leyes en materia económica urgente, justamente para eliminar este tapón que se había producido en el periodo de Jaime Roldós. Hay que recordar que en este periodo ya hay otros actores importantes en la política ecuatoriana. Uno de estos va a ser León Febres Cordero. Y lo interesante de este periodo es que Jaime Roldós estuvo en contra de Febres Cordero, incluso le llamó vil recadero de la oligarquía guayaquileña. Todos estos procesos van a hacer que los años de Roldós y Hurtado sean complejos, sobre todo por el proceso de guerra que se pasa y por el proceso de crisis económica. Sí, en el periodo de Hurtado se va a dar una transformación y va a ser la primera vez en casi una década en la que los ecuatorianos van a escuchar que sus problemas no se resuelven con explotar más petróleo. En el periodo de Hurtado lo que se va a hacer es justamente una transformación y va a iniciar el proceso de ajuste estructural del Estado. Esto implica que Hurtado va a empezar la eliminación continua y pareja de subsidios a la gasolina, a la electricidad, a la transportación pública y a una serie de alimentos. Justamente estos procesos se van a hacer a través del envío de leyes en materia económica urgente. Sí, este proceso va a ser lo que nosotros conocemos como neoliberalismo, va a ser el inicio de lo que se denomina como neoliberalismo. Ahora, ¿alguno de ustedes puede decirme si el neoliberalismo existe o a su parecer es un término que se puede usar correctamente o se está usando correctamente en este momento para definir el gobierno? Alguien creo que está viajando y manda un saludo al divino niño. Yo creo que se usa mucho ahorita el término, pero no le veo que en verdad esté implementándose. Creo que es más lo usan como un, no sé, como un insulto o alguna cosa así, pero no creo que esté implementado. Buenas noches, mi nombre es Alonso Almeida, desde el Cantón Caluma, provincia de Bolívar. Me uno a la clase. Carlos también tiene levantado la mano. Carlos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, hola. Sí, amigo. Ya. Como un poco contestando la consulta, es que hay que definir dos criterios. Si hablamos del neoliberalismo, en los tiempos de Roldós, recuerden que en ese tiempo todavía existía el Partido Liberal en Ecuador y era un poco más ortodoxo que lo que
planteaba en su momento Sixto Durán Ballén a través del Partido Social Cristiano. Es decir, que ellos eran un paso más allá de la derecha y era un nuevo, ese era el verdadero neoliberalismo en aquel tiempo. Ahora, las propuestas de políticas públicas realmente golpeó mucho la plataforma popular, por eso es que Roldós y el discurso popular de Sapucara hicieron una caída y limpia, por decirlo así, en la segunda vuelta, porque si se ponen a analizar los resultados electorales de la segunda vuelta de esa elección, Roldós ganó en todas las provincias, menos en Loja, donde lamentablemente murió. Pero en la primera vuelta hubo algo muy particular, que el Partido Liberal, que tenía tendencia lógicamente de popular en la clase media alta, se encontró también con nuevos partidos, por decirlo novatos, entre ellos Izquierda Democrática, Democracia Popular recién estaba fundada, el MPD ni siquiera le dieron número. Entonces había el tiempo post-dictadura, le dio al ecuatoriano una amalgama de criterios y de vinculación de ideologías. Es decir, ya teníamos un centro derecha dividida en tres: Democracia Popular, Partido Social Cristiano y a su vez el Partido Liberal. Dentro del término populista ya le teníamos el CFP, que ya tenía más de 30 años establecido, pero también veíamos a una centro izquierda liderada en sus tiempos por, en aquel tiempo joven, Rodrigo Borja, y la extrema izquierda, que estaba René Maullé y el extinto también Osvaldo Hurtado, del MPD. En todo caso, ¿qué ha cambiado desde aquel tiempo para acá? El neoliberalismo que ahora muchos critican, son las tendencias quizás. No soy tan fanático de lo social cristiano, sí aplaudo ciertas promesas de obras que han cumplido. Sin embargo, soy muy crítico en cuestiones de fiscalización a esas obras. Tenemos una DP que en su momento, en la década de los 90, prácticamente destruyó medio Ecuador. Sin embargo, sí habría que mencionar es esa parte del neoliberalismo, pero en los finales de 70, inicios 80. Era una pequeña apreciación. Gracias. Claro, por supuesto, pero ahí tiene que tener en cuenta que el proceso político, como usted mismo mencionó, es dinámico. ¿A qué nos referimos con dinámico? A que con el tiempo va cambiando y transformando. Hasta más o menos del aparecimiento de los partidos socialista y comunista en Ecuador, la izquierda estaba conformada básicamente por el ala liberal de los partidos y por los disidentes del partido conservador. Luego, con el aparecimiento de los partidos socialistas, comunistas y todas las devengaciones de estos, que son el PCME, el PCMM y todos los demás, la izquierda va a tener una cierta diferenciación aún más marcada dentro de sí. Y la derecha también. ¿Por qué? Porque también aparece el Partido Social Cristiano. Bueno, Movimiento Social Cristiano primero con Camilo Ponce y luego Partido Social Cristiano. Pero el tema justamente es que dentro de estos procesos, y al ser dinámicos, el neoliberalismo también es un término que es dinámico, como usted mismo indicó. Entre esos, por ejemplo, en este momento el neoliberalismo puede leerse con una cierta cantidad de puntos programáticos, como se leen ahora en el partido, creo, de gobierno. Entre esos, los puntos programáticos van a estar la reducción del tamaño del Estado. Aparte de la reducción del tamaño del Estado, se tiene la necesidad de generar un superávit fiscal. Pero generalmente, ¿por qué se aplica este proceso de doctrina económica ortodoxa, como le llaman los economistas? Este es un tema que no se ha tocado todavía, porque es un proceso bastante complejo entender que la deuda que nosotros adquirimos a través de los primeros gobiernos, tanto de la dictadura de Rodríguez Lara, la dictadura militar y el gobierno del propio Roldós, lo que se hizo fue no disminuir la inversión pública, pero ¿a través de qué? A través de deuda. Nosotros adquirimos deuda para invertir a través de este dinero que nosotros nos prestaban en obras de infraestructura o en subsidios. Y el problema es justamente lo que pasa en este momento también, que para poder pagar esa deuda se tiene que recurrir a maniobras ortodoxas económicamente hablando. Y esas maniobras son justamente incentivar el ahorro fiscal de diversas formas, y eso es una de las cosas que más se le achaca a Osvaldo Hurtado, porque finalmente Osvaldo Hurtado no contaba con una mayoría dentro del Congreso.
Y a pesar de eso, logró terminar su periodo. No fue eliminado de la arena política y de hecho fue una figura relevante hasta el final del siglo XX. Pero el tema justamente es que muchas de las medidas que Osvaldo Hurtado aplica no se aplican por un sin razón o por un sin sentido, sino por el hecho de necesitar recaudar fondos para poder pagar la deuda que sus predecesores les pasaban. Es justamente lo que está pasando en este momento también. En esos puntos también hay que tener en cuenta que justo en el gobierno de León Febres Cordero se realizan algunas obras de infraestructura también, como una de las más relevantes y una de las más tal vez populares es la construcción del Hospital Bacortiz de Quito. Pero justamente el proceso que Febres Cordero implementó también es un proceso de lo que se llamaba ponerle el último clavo al ataúd, justamente para que Borja no pueda adquirir más deuda pública. Febres Cordero implementó y adquirió toda la deuda que pudo en los últimos meses de mandato. Entre el año 1963 y 1964, Febres Cordero disparó la deuda pública y de esa forma limitó la posibilidad de acción del propio socialista democrático Rodrigo Borja. En base a eso, Borja en muchos estudios es retratado también como un gobierno neoliberal. ¿Por qué? Porque aplica muchas de las formas políticas y de política económica que se están aplicando en este gobierno y que se aplicaron en los otros gobiernos en los que estuvo. Y justamente es porque las razones de pagar la deuda y de pagarles a los acreedores internacionales en esa época, FMI, Banco Mundial y también el Club de París, pues delimitaron el accionar político. Entonces, para responder a la pregunta, yo creería que el neoliberalismo, al ser un concepto dinámico que se puede aplicar a diversos periodos históricos, justamente se centra y al menos tiene una esencia en el proceso de reestructuración del Estado, a través de la limitación de las funciones que el Estado va a tener, la eliminación de muchos empleos públicos que están en un sentido no optimizados, y también a través de este proceso de eliminación de subsidios para poder proceder a este ahorro fiscal. ¿Tal vez alguna duda, comentario o aclaración puntual que requiera? No. ¿De pronto alguien alguna pregunta? Creo que no, amigo, continuemos. El neoliberalismo y el liberalismo son lo mismo. Pregunta Ricardo. El liberalismo es técnicamente una doctrina filosófica, política, económica y social que defiende la libertad, bueno, en el sentido más rápido y más expreso de la palabra, defiende la libertad de los individuos. El neoliberalismo lo que hace básicamente es ser un término reeditado por la izquierda, justamente los sectores de la izquierda reeditan el término neoliberal a través de una serie de reuniones que se tienen con la sociedad Montpellerín, que empiezan con Friedrich von Hayek y algunos economistas austríacos. Y el proceso del neoliberalismo lo que propone más bien es a un tema de articulación de la economía nacional a los mercados internacionales. Es decir, que la economía de los países se vuelva y se articule a los mercados internacionales en todos los sentidos. Es decir, que forma parte de este proceso y de esta cadena productiva a nivel global. Básicamente el neoliberalismo apunta mucho más hacia la parte económica, limitando o eliminando el Estado en su actuar económico dentro de una sociedad para que las empresas privadas puedan invertir y desarrollarse como los mejores les parece. Y Patricia, cuéntame. Gracias, Osvaldo. Buenas noches con todos. Yo quería preguntarle cuál fue la política laboral en el gobierno del doctor Borja. En el gobierno de Borja. Bueno, pues es que esto está muchísimo más adelantado, pero se le puedo adelantar. En la política de Borja, lo que se propone también es un proceso de flexibilización laboral. Destaca sobre todo la ley de maquilas. Lo que trató Borja fue justamente de implementar y de llamar a la inversión internacional a través de la implementación de maquilas aquí en Ecuador, que es justamente el proceso de industria textil con mano de obra económica aquí en Ecuador, es decir, mano de obra mal pagada, en donde se exime de ciertos lineamientos como los que tenía el Código de Trabajo,
para las empresas de maquilas. Se trató de traer también zonas francas, el problema es que nunca se logró del todo y realmente no existieron. Entonces, Borja tuvo esta política, pero no se aplicó a cabalidad, por lo menos no se aplicó como mucha gente criticó. Muchas de las críticas que se hacen, por ejemplo, el proceso de liberalización de la economía en Ecuador, es decir, de la eliminación de marcos estatales regulatorios, básicamente se hace en base a los supuestos. Totalmente desarticulado con el proceso productivo del país y al mismo tiempo, pues, el hecho de que ya hay la implementación de la tercerización laboral. Entonces, no es que del todo fue bueno como pintan, ¿no? Eso no más. Depende mucho del proceso de articulación. Lo que pasa es que el tema de nuestra forma de medir el trabajo está hecha en base al código laboral. El código laboral lo que hace es establecer una serie de lineamientos para que... ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Bueno, ¿puedo realizar una pregunta? Quiero que me ayude en lo siguiente. ¿Cuál fue en el gobierno de León Febres Cordero la seguridad que utilizó para nuestro país? Porque yo he escuchado mucho que el señor León Febres Cordero dio mucha seguridad a nuestro país cuando él fue presidente. Antes de eso, perdón Osvaldo, bueno, por comentarles algo, ¿no? El tema de hoy día es retorno a la democracia. Entonces, básicamente lo que se iba a hablar hoy día es acerca de Osvaldo Hurtado y también de Jaime Roldós. En los próximos talleres tenemos igual de León Febres Cordero, de Rodrigo Borja, de Sixto Durán Ballén y todo eso. Entonces, por favor, concentrémonos un poquito más en el tema actual para no adelantarnos a la clase siguiente más que todo y para ir aprendiendo en eso. Eso nomás. Marco también tiene una pregunta. Y ahí la misma pregunta lo realizo, pero en el gobierno del señor Osvaldo Hurtado. ¿Procedemos con la pregunta de Marco o respondo primero? Creo que primero la pregunta de el compañero de Caluma y luego de Marco. Realmente, listo, señor Alonso. Realmente yo creería que la política de Osvaldo Hurtado no desata, no, de hecho empiezan los procesos de articulación de algunas organizaciones de guerrilla justamente en este momento. ¿Por qué? Porque Osvaldo Hurtado está enfocado sobre todo en las variables macroeconómicas, es decir, en mantener la estabilidad económica en Ecuador. En el gobierno de Osvaldo Hurtado no se producen hechos sumamente relevantes de temas de inseguridad en Ecuador, y va a ser como la guinda del pastel en el gobierno de Febres Cordero. Ya, porque como hoy en día en la seguridad en nuestro país está hecho pedazos, no tenemos seguridad, no podemos salir de las casas confiados como salíamos antes, salíamos de nuestros hogares confiados en que podíamos regresar con la bendición de Dios. Hoy nos despedimos, pero no sabemos si podemos regresar o no, porque acá en mi cantón ya ha existido sicariatos, ya ha existido, por eso hago esa pregunta. Gracias, muy amable, señor Osvaldo. No se preocupe. Una de las cosas que se puede destacar de este periodo y de todo el periodo de finales del siglo XX es que Ecuador es un país receptor de refugiados colombianos. Somos un país receptor de refugiados porque Ecuador está más cerca de la frontera y de hecho somos el país que más refugiados ha recibido en toda Latinoamérica. Siendo el país uno de los países más pequeños. Ni siquiera Brasil tiene tantos refugiados como nosotros tenemos. Refugiados reconocidos por el Estado. Las olas de refugio provenientes de Colombia vienen desde ese momento, por los procesos de narcoguerrilla que se dan en Colombia y también por los procesos de narcotráfico en sí mismo, sobre todo del departamento de Nariño. Entonces, este proceso de migración forzada de las personas colombianas no es un proceso que pueda achacarse temas de inseguridad, pero es un proceso que tiene el Estado como política desde esa época hasta ahora. El Estado ecuatoriano es uno de los países que más refugiados recibe en el mundo, a pesar de su tamaño, y más refugiados reconoce. El tema del refugio es diferente a lo que estamos tratando aquí, pero lo que básicamente hace un Estado reconocer a una persona como refugiado es reconocer que el Estado, este Estado, se hace cargo de los derechos de esa persona. Es decir, el Estado garantiza los derechos de esa persona a través de una especie de reconocimiento formal de este proceso. Marco.
buenas noches, Osvaldo. Una consulta y eso vale la pena también para que a futuro se vaya viendo, ¿no? Que se haga hincapié en lo que es la securitización de la deuda que propició Osvaldo Hurtado y a futuro prácticamente la dolarización con Yanni Maguad, ¿no? Fueron del mismo partido político. Y una cosa adicional, no sé si se podría hacer a futuro lo que sea o sea, ver los círculos de poder que ha manejado el país, ¿no? Por ejemplo, de lo que yo tengo entendido, Nebot, el papá de Nebot prácticamente fue ministro de Estado cuando fue Ibarra, ¿no? Y ahora prácticamente a Nebot mismo se le ve que es el líder político del ser cristiano, ¿no? Y así familias enteras que han pasado prácticamente en el poder, siendo secretarios, siendo ministros, siendo asambleístas y que siempre han manejado el poder del país, ¿no? Eso como sugerencia. Gracias. Listo, bueno, el tema realmente es que tenemos que considerar que la política se mueve igual de forma dinámica. Entonces, en las argolas, lo que se llama argolas o grupos de poder, grupos de influencia política, se dan en todos los momentos de la historia de Ecuador. Dentro de este proceso se puede ver relacionamientos tanto de militares, de grupos empresariales y de grupos incluso de colectividades religiosas. Y realmente eso es un material que tendré que preparar en base a otros temas, pero se puede considerar. También regresando al tema de Osvaldo Hurtado, a ver, Osvaldo Hurtado realiza la securitización de la deuda. ¿Cuál es el tema aquí? Osvaldo Hurtado entra a la presidencia siendo acusado de comunismo en el año 1981, perdón. El tema es que Osvaldo Hurtado, al haber estado en la Democracia Popular, que era en esa época un partido de espectro de izquierda, justamente entra con Roldós, y la desconfianza de los sectores militares que estaban en este apartado por el hecho de pensar que ellos procedían de una izquierda comunista o marxista. Muchos le acusaban de izquierda radical. Entonces, Osvaldo Hurtado trató de negociar con los partidos de izquierda muchos procesos políticos, pero los partidos en ese momento realmente no hicieron mucho caso a su llamado, y finalmente Hurtado termina pactando con los partidos de derecha, entre esos los partidos de cristianos. Entonces, para las transformaciones que se realizan, sí, Osvaldo Hurtado realiza el proceso de supervisión de la deuda. Sin embargo, lo realiza en condiciones menos complejas que las planteadas por Febres Cordero, porque si bien Osvaldo Hurtado empieza el proceso de supervisión de la deuda, Febres Cordero realiza un viraje totalmente diverso, mucho más complejo, facilitando que la deuda quede básicamente sin pagarse. Y la razón que Osvaldo Hurtado esgrime para poder realizar este proceso la realiza en su libro del año 2019. Ecuador entre dos siglos se llama este libro. En las páginas del apartado económico, Osvaldo Hurtado afirma contundentemente que de no haber realizado la supervisión de la deuda, las mayores empresas del país habrían ido a la quiebra. Esa fue como la razón que él esgrimió y sobre la que él se ocultó tal vez para poder realizar la supervisión de la deuda, y la que desciende hasta nuestros días, ¿no? Víctor, diga. Muy buenas noches, Osvaldo. Yo tengo una consulta. En los dos periodos que estamos tratando, ¿qué hicieron en favor de las comunidades rurales indígenas? En los dos periodos. Gracias. Y dame un momento, que eso es un apartado también muy específico. Bueno, antes de eso, recordemos que en el periodo de Jaime Roldós estuvieron presentes ciertas personas destacadas de lo que va a ser la política en Ecuador, entre ellos Rodrigo Paz Delgado. Ministro de Agricultura justamente fue Antonio Andrade Fajardo, y lo que se trató de hacer fue un fomento agropecuario. Sin embargo, se producen diversas... disculpen, vi una pregunta justo ahora que creo que nos va a llevar al tema de Hurtado, pero la vamos a leer un poquito más adelante. En el periodo de Hurtado, lo que se tiene que tener en consideración es que el movimiento indígena ya empieza a hacerse presente. Bueno, el movimiento indígena tiene casi 100 años de existencia, ¿no? Sin embargo, en este
periodo se da una huelga bastante importante, que es la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano, al que acusaron de ser básicamente un instrumento del imperialismo norteamericano, y finalmente Roldós lo expulsa del Instituto Lingüístico de Verano. Y lo que se trató en el periodo de Roldós fue una ley de fomento agropecuario. Y también se mantuvo, bueno, Roldós venía con este lema de la fuerza del cambio, ¿no? O sea, el lema de la política de Roldós era la fuerza del cambio. Pero se trató y se criticó durante mucho tiempo la ley de seguridad nacional, que permitía que el Estado actuase como un estado de contingencia. ¿A qué nos referimos con estado de contingencia? Que el Estado pueda intervenir y espiar a sus nacionales y a personas que no sean del Estado, o sea, que no sean nacionales, no extranjeras, sin necesidad de pasar por controles legales como simplemente. Y entonces, básicamente, Roldós criticó esta ley cuando fue candidato, cuando fue político, pero antes de llegar al poder. Cuando llegó al poder, finalmente la ley quedó como estaba. Y esta ley se mantuvo hasta el gobierno de Correa. Correa la cambia por otra ley que va a tener el mismo espíritu de la Ley de Seguridad Nacional. Ya, o sea, perdón, Osvaldo, o sea, en concreto, prácticamente en los dos periodos, los dos gobernantes que estuvieron no hicieron absolutamente nada por el campo, por los indígenas, por las comunidades. Realmente no. Los cambios trascendentales que se dan en la política agraria a nivel nacional son en los periodos de dictadura. El primero es en el 63, entre el 64 con la primera ley de reforma agraria, y el segundo en el 74 con el Consejo Supremo de Gobierno. Ya, En base a esto, perdón, hicieron una ley, pero más nunca la practicaron, no hicieron nada, cuando más lo que yo tengo conocimiento de la reforma agraria, que delimitaron a cada uno de los que tengan sus fincas, sus parcelas, los terratenientes pues ya lo tenían y todo, y eso es lo que hicieron. De ahí, o sea, prácticamente ayuda en favor de los campesinos, no han hecho nada. No, realmente las políticas dentro del agro ecuatoriano son bastante inexistentes, por darle un cierto término suave, pero realmente son bastante complejas de encontrarse y de ver llevadas a cabo, porque políticas pudieron existir. Incluso Sixto Durán Bardén aprueba una nueva ley en la que se trata de hacer una especie de reforma agraria muy a su estilo, muy al estilo, no sé si neoliberal, liberal, muy al estilo de que la tierra es un medio de producción más y que de esta forma se puede hacer productiva si se vende el mejor postor. Saliendo de la cosmovisión indígena en que la tierra es no solamente un medio de producción, sino también una forma de reproducir la vida. Es justamente en este periodo la mayor parte de campesinos eran indígenas. Y en base a esto, lo que se hace justamente es que en las dos leyes de reforma agraria lo que se hace es la repartición de las tierras, como usted mencionó. Se tiene un cierto grado de repartición y hay ciertas cifras que indican que la reforma agraria no se llevó a cabo con éxito porque los terrenos que se repartían eran muy pequeños. Y aparte de los terrenos que se repartían, el principal cambio que trajo la ley de reforma agraria, sobre todo la segunda, fue la prohibición de las formas de servidumbre dentro de las tierras, finalmente eliminándose en el 74. Es decir, que si nosotros hablamos de un proceso de incorporación del campesinado al tejido productivo del Ecuador, estaríamos hablando que recién a finales del siglo XX el campesinado se incluye dentro de este proceso productivo en Ecuador. Entonces, antes lo que se tenía era una agricultura netamente subsistente. Ok, gracias. Bueno, una de las cuestiones más importantes es que la Constitución de 1978 ya establece la existencia de lo que nosotros conocemos actualmente como los Planes Nacionales de Desarrollo. En esta época, estos planes estaban hechos justamente por el CONADE. Y recordando lo que habíamos hablado inicialmente, el CONADE estaba dirigido por el vicepresidente de la República. En base a esto, el autor del primer Plan Nacional de Desarrollo es Osvaldo Hurtado. Justamente como les habían dicho, el plan preveía tener más o menos, perdón la cifra que me fue mal al inicio, casi 3.200 millones de dólares de ingresos petroleros y ingresos por préstamos de deuda. Sin embargo, esto nunca se concretó. Y en este periodo de 5 años, al haber sido justamente el periodo de retorno a la democracia, que tuvieron como 5 años de gobierno, un quinquenio, se contrató la mayor cantidad de deuda pública hasta ese momento. Sí, justamente, como ya lo mencionaron,
por mensajes dentro del chat. La política en base a la agricultura de estos periodos fue bastante deficitaria. Entonces no se puede hablar realmente de este proceso de transformación de la agricultura. En esto, pues, podríamos pasar al periodo de Osvaldo Hurtado. Como les había dicho, Osvaldo Hurtado era acusado de comunista. Muchos textos de la época reflejan este miedo que las élites le tenían a Osvaldo Hurtado, por el hecho de haber venido de una matriz de democracia popular. Sin embargo, finalmente Hurtado no procede en este tema. Pero en el gobierno de Hurtado hay una serie de huelgas. Y en esta época el proceso de organización y el actor político y social relevante va a ser el Frente Unitario de Trabajadores, que va a aglutinar a todas las centrales sindicales de este proceso. Van a haber diversas huelgas en este tema en 1981, en el 82, pero finalmente Hurtado lo que hace es tomar por la fuerza y disolver estas manifestaciones a través de la Ley de Seguridad Nacional. Lo que nosotros conoceríamos hoy como estados de excepción. Se aplicaron varias veces. Y también Osvaldo Hurtado, bueno, no sé si es algo que yo solía hacer mucho con mis estudiantes, hacerles una pequeña reflexión de que entre Osvaldo Hurtado y justamente Yamil Maguad, siendo del mismo partido, siendo de la misma tienda política, enfrentaron muchas dificultades y por último, si a mí me lo preguntan en lenguaje coloquial, yo diría que hasta estaban salados. ¿Por qué? Porque en los dos periodos se dio el fenómeno del niño. Y en ambos periodos la afectación a la infraestructura fue tremenda. En el periodo de Osvaldo Hurtado se tenía el tema de que la infraestructura todavía se podía sostener porque la infraestructura no tenía mucho tiempo, pero en el periodo de Maguad esta afectación va a ser mucho más radical. Finalmente, el proceso de transformación económica que lleva a cabo Osvaldo Hurtado empieza en 1982, porque al ser él parte del CONADE, se da cuenta de que las cifras macroeconómicas demostraban que Ecuador estaba empezando a sentir una verdadera crisis fuerte. Entonces Hurtado procede a una verdadera transformación en este tema, pero pretende renegociar la deuda que ya la habían adquirido sus predecesores. Y pues aquí tenemos lo que tenemos actualmente también, que es la Junta Monetaria, que expide una serie de paquetes y una serie de medidas económicas. Pero en esta época hay que recordar que una de las principales herramientas para sostener la política económica del Estado era la devaluación de divisas. Al tener nosotros una moneda propia que fue el sucre, lo que generalmente se hacía era que el tipo de cambio de la moneda sea o flotante o se mantenía estático. O sea, lo que se hacía era básicamente mantener un tipo de cambio flotante pero subsidiado por el Estado. Esto va a ser más bien aplicado por el gobierno, no por este gobierno, por el gobierno de Flores Cordero. Básicamente en este periodo, en el periodo de Hurtado, tenemos que $1 estaba a 25 sucres y deciden evaluarlo a 33. La política de estabilidad monetaria que se había mantenido con la paridad básicamente desaparece. Aquí tenemos otro de los nombres destacados justamente, el presidente de la Junta Monetaria fue Abelardo Paisano. El tema justo de este proceso de neoliberalización o liberalización de la economía, si se quiere en un término tal vez más aceptable, lo que se trata de hacer es un estímulo al proceso de exportaciones, pero este estímulo a las exportaciones se hace abandonando el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se había venido aplicando desde la primera dictadura militar con Guillermo Rodríguez Lara. Es decir, se eliminan los intentos de que el país industrialice su producción y lo que se hace es enfocarse en que el país pueda producir bienes y materias primas. Entre estos vamos a tener que ya empiezan ciertas producciones cacauteras y que estos procesos, como ya, el banano era una producción que ya es tradicional en nosotros, ¿vale? Pues es no petrolera, es una producción ya bastante tradicional en este momento. Entonces lo que se hace justamente es tratar de liberalizar y de
producir más para exportar más. Y este proceso también se da una continua eliminación de subsidios y de eliminación de gasto público. Sí, hasta ahí tal vez alguna duda. Te leo unas preguntas que estaban en el chat, ¿ya? Por supuesto. Nos decían por aquí, en todas las protestas indígenas que presencié, siempre se hace énfasis en los combustibles. ¿Era mejor desde un inicio de la producción petrolera no subsidiar o era muy complicado no hacerlo en ese tiempo? Ya. Respondiendo a la primera pregunta, el subsidio petrolero justamente empieza cuando Ecuador empieza a ser productor de petróleo. En base a esto, pues el tema del subsidio al petróleo es un tema bastante complejo. ¿Por qué es un tema complejo? Porque el petróleo juega un papel primordial en la cadena productiva. Si bien el petróleo es materia prima para una serie de procesos, como la industria petroquímica, también es la base para la transportación de alimentos, transportación de materias primas y transportación de bienes productivos, bienes de capital y de todos los bienes que se van a comercializar. Pues de una u otra forma va a delimitar este proceso. Personalmente yo creo, ya es una postura personal, fuera de cualquier estudio, pues, inmediatamente personal, yo creo que el proceso de subsidiar cualquier cosa en la sociedad se hace en base a dos principios. El primero es que se hace con una temporalidad. Es decir, para determinar un subsidio se establece un proyecto o una política pública y de esta forma se establece un tiempo determinado para la revisión de los objetivos de ese subsidio, que es una política pública. Lo lamentable es que en esa época el subsidio de los combustibles se hizo porque se pensó que el precio del petróleo iba a mantenerse relativamente alto, sin embargo fue bajando. ¿Sí? Entonces, el precio del petróleo no puede sostenerse y tú no puedes tener una seguridad en la economía, porque la economía no es algo que tú puedes controlar. Y ese es uno de los temas más importantes dentro del Estado. Ningún Estado puede sostener el peso de su economía. Ni siquiera las potencias más grandes lo han conseguido. Ni la Unión Soviética lo logró y de hecho criticó por eso, ni Estados Unidos lo logra. ¿Por qué? Porque un Estado no puede ser tan potente como las instituciones que funcionan dentro de ese espacio geográfico que nosotros conocemos como Estado. Un Estado no tiene el peso, ni la capacidad, ni el poder que tienen todas las empresas que funcionan dentro de ese Estado, ni todos los agentes productivos. ¿Ya? Entonces, en base a eso se necesita primero una temporalidad. Y también se hace enfocándose a qué se quiere subsanar con el subsidio. Por ejemplo, si yo quiero hacer que el precio del pasaje, que es del bus urbano, baje, yo subsidio el precio del diésel, por ejemplo, en un porcentaje durante un tiempo y a un cierto número de personas que van a cumplir una cierta cantidad de características. Y al final se ve si el subsidio se puede revertir o no se puede revertir, si es conveniente revertirlo o si no es conveniente revertirlo. Aquí en cambio no se tomó en cuenta ninguna de estas dos consideraciones. Se tomó el precio del petróleo, se lo envió como un subsidio y pues hasta ahora seguimos con el mismo subsidio. De hecho se mueve, se va bajando, fluctúa y es un problema que nosotros vamos a tener porque a pesar de ser productores de petróleo no tenemos capacidad de refinación petrolera. Entonces, desde mi criterio, el problema con el subsidio del petróleo es que debe focalizarse y temporalizarse. Ya, también nos dicen, a ver, dice, teniendo un articulado a favor de la Ley de Aguas de 1972, ni Roldós ni Hurtado impulsaron el desarrollo del campesino agricultor común, solamente se beneficiaban los agroindustriales, algo parecido a la actualidad. Eso es un comentario que nos han dejado ahí. Fabricio nos pregunta, ¿qué libros nos recomendarías para aumentar nuestro conocimiento sobre la historia de la política ecuatoriana? Bueno, el libro más, bueno, yo creo que es uno de los más útiles, que es de historia del Ecuador. ¿Cómo se llama el autor? No recuerdo, pero si quieren los puedo dejar. Historia del Ecuador, dime un segundo y lo busco. Bueno, hasta mientras, para comentarles, hasta que piensen en preguntas o en algo,
Para hacerles acuerdo que estamos las grabaciones están subidas en YouTube, nos buscan como Escuela de Formación del Quinto Poder. Para hacerles acuerdo igual que este es el módulo número 7 de la escuela, el módulo número 1 lo dedicamos netamente a lo que fue debate. El módulo número 2 lo hicimos un mes completo de lo que es administración pública. El módulo número 3 realizamos lo que es psicología aplicado a la política. El módulo número 4 hicimos todo un mes de lo que es jurisprudencia. El módulo número 5 lo realizamos todo lo que era inteligencia emocional. El módulo número 6 que terminamos la semana anterior fue netamente todo lo que era desde proyectos, ¿no? Evaluación, ejecución, seguimiento y todo eso. Y ahora tenemos este módulo 7 que está dedicado netamente a la historia de la política del Ecuador. Y como vemos, creo que Osvaldo nos está haciendo acuerdo a las clases que nos daban desde la escuela, que nos hemos olvidado mucho y creo que es algo muy importante que nosotros sepamos conocer recordarnos la historia que ha pasado para igual tal vez no cometer los mismos errores o aprender de esos errores para no cometerlos algo en el futuro. No sé si es que alguien más quiere decir algo o si no Osvaldo continúa como... Bueno, el nombre del libro es Historia Contemporánea del Ecuador de Jorge Salvador, es como el libro más central sobre el que se puede articular el estudio de historia dentro de Ecuador. Porque tenemos la nueva historia del Ecuador, que es una colección de varios tomos, pero estos libros hablan sobre historia fragmentada. Es decir, por ejemplo, historia política, historia económica, historia del movimiento indígena, historia de unos... tenemos una pregunta. Eduardo, adelante. Doctor Osvaldo Herrera. No sé si me escucha. Sí, fuerte claro. Estimado Osvaldo, por favor, si es posible para estos comentarios que están muy interesantes, muy valiosos para análisis crítico, porque realmente los futuros profesionales, yo soy un futuro profesional de Derecho, creo que es trascendente para nuestra formación y es trascendente también para la opinión pública. Hay un análisis crítico en el que se toma en cuenta que las reformas tributarias en el Ecuador, sobre todo en el periodo de 1492 a 2015, hecho por Quispe Arellano Rodríguez en el año 2019, un estudio bastante amplio, compagina bastante con sus temas expuestos desde el punto de vista crítico. Me gustaría en el futuro hacer un análisis de esta valiosa obra que yo lo he leído en los últimos días e ir también enriqueciendo con su formación erudita en la parte histórica. Esa es mi humilde solicitud para usted, para el futuro, en los análisis que hagamos. Eso nomás. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la aportación. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Aquí comentaron también el libro de Fabia Feidenberg y Simón Pantano, El sistema político en Ecuador. Bueno, yo le podría hacer una crítica constructiva a ese libro. Personalmente lo he leído, pero realmente es un libro que es para personas que ya tienen conocimiento de ciencia política y un conocimiento relativamente avanzado, porque utiliza términos bastante complejos y bastante no coloquiales. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Es aterrizar la teoría a la práctica para que cualquier persona pueda entender el acontecer político desde una perspectiva interpretativa, más general. Sin embargo, el libro del sistema político ecuatoriano de Feidenberg también tiene algunas carencias en temas, por ejemplo, justamente históricos. Lo que se hace es una revisión general de cómo funciona el sistema político en Ecuador a través de las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, sobre todo. También se meten algunos elementos del tema judicial y del funcionamiento de los partidos políticos y también del movimiento indígena. Sin embargo, personalmente yo le tengo ciertos reparos de ese libro por los temas que les había comentado y también porque, al menos yo en todo el proceso de lectura del libro, no puedo decir qué es un sistema político, cómo funciona un sistema político y si Ecuador tiene un sistema político o no tiene un sistema político. Gracias. Entonces,
alguna duda, inquietud o acotación en este momento? ¿De pronto alguna pregunta, compañeros? ¿Continuamos, Osvaldo, o hasta aquí quedamos y continuamos el Permiso. martes? Ahí está. Rocío. Sigue, Rocío. Sí, gracias. Buenas noches. No alcancé a escuchar el nombre de la obra del señor Santiago Lara. Santiago Lara Salvador Lara. Don Jorge Salvador Lara, la obra de historia contemporánea del Ecuador. Historia contemporánea. Si usted lo busca en Google, el primer enlace, ahí está. Y el otro libro que mencionó, ¿cuál es? No lo escuché. Está en el chat del sistema político en Ecuador, de Flavia Freidenberg y Simón Pachán. De acuerdo. Muchas gracias. Anita, creo que nos quería decir algo. Buenas noches, no se me oprimió. Muchas gracias. Bueno, Anita, no hay problema. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguna consulta, algo? Osvaldo, por favor. Sí, bueno, yo creo que podríamos dejarle aquí. Si tienen alguna duda, podríamos retomar desde el punto de la mitad o más o menos 1982 de Osvaldo Hurtado y continuar con ese el siguiente proceso, que es algo bastante interesante, que es el tema de León sobre Sport. Es un tema muy controversial porque hay mucha gente que está de acuerdo, otra gente que está en contra, pero lo que vamos a tratar de hacer aquí, como les había dicho, es justamente ponernos objetivos y bajarlo a tierra. Es decir, bueno, hizo esto, no hizo lo otro, podemos hacer tal cosa, esto es criticable, esto es bueno, esto no. Y criticar lo que hay que criticar y tal vez decir, bueno, esto es importante, lo que es importante. Exacto, esa es la idea del módulo, de los talleres, de tener una actitud imparcial, ¿no? Y netamente de lo que es de historia. Entonces de ahí ustedes sabrán si se aferran a algún lado, al otro lado, como siempre dice Pedro José, sentido común aquí, no estamos ni muy izquierdos ni muy derechos, sino simplemente a lo que viene. Entonces, si es que no hay nada, alguna pregunta, alguien de pronto, Víctor, Fabricio, Patti, algo más, no sé, Adriana, Jacob, Patti, dale por favor. Está chéveraza la clase. Gracias, Osvaldo, en serio, súper interesante, me encantó. Una sugerencia nada más. No sé si la bibliografía nos pueden ayudar de pronto enviando los chats grupales que tenemos, Marlon, porque si no, igual aquí en el chat que tenemos en este momento se pierde un poco por todo lo que va y viene, ¿no? Esa es la sugerencia nomás, si nos pueden ayudar con esto. Y yo creería incluso que la bibliografía nos puede compartir en un documento, en los chats tenemos grupales, porque el módulo está súper interesante, muy rica la clase. Gracias, Osvaldo, súper interesante tu clase, estoy súper contenta. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Víctor. Sí, Osvaldo. Eso sí, voy a estar ahí constantemente hablando de este tema en todos los periodos que hicieron los gobernantes en su debido momento en favor de los agricultores, de las comunidades indígenas y todo eso, para saber, ¿no?, la historia y saber qué es lo que ha sido causas, motivos, quién hizo algo, o sea, la raíz del problema, dónde está, mediante el histórico, y para poder en algún momento determinado encontrar las soluciones al tema, ¿no? Eso es. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Nuestra querida Yoma. Hola, Yomita, otra vez. ¿Qué tal? De pronto no nos escucha la Yoma. ¿De pronto alguien más? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Creo que todo se vendió. Bueno, creo que si es que no hay ninguna pregunta, nos vemos el día martes, ¿no? Por favor, acuérdense que este mes vamos a estar los martes y sábados.
justamente por petición de Osvaldo. Por lo general siempre son los miércoles y sábados, pero por esta ocasión, por este mes, vamos a tener las facilidades igual, tanto para enriquecernos nosotros como también para que nos ayude igual Osvaldo. Así que entonces invitados el día martes, por favor, para continuar con este módulo de lo que es la historia de la política del Ecuador. Y bueno, seguiremos subiendo igual a los grupos los enlaces de las grabaciones para que puedan revisar y las personas igual que saben verlo después también que lo sigan viendo. ¿Qué más? Por favor, Osvaldo, si es que nos envías me envías al chat, al WhatsApp, lo que pidió Patti, de pronto los enlaces de los libros, esas cosas, para yo poderles compartir en los grupos, o si es que tú estás en los grupos igual. Ahí estamos con... Ricardo Vega dice que ya los ha encontrado y los subió al grupo de Quinto Poder. Ah, ya, No sé qué grupo de Quinto Poder, pero ya los encontró. justamente por ahí le tenemos a Pedro José. Hola Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro José? Buenas noches. Aquí estamos con la Yoma. Quiero agradecerle a Osvaldo, realmente estaba escuchando brillante, realmente. Me hubiera gustado poder estar más directamente involucrado, incluso me quedé por ahí con preguntas, pero estamos ahorita todavía en el callejero. Esto de hacer territorio es una cosa súper intensa y con la Yoma que no me deja realmente parar, pero creo que está bien. Ahorita justo estamos terminando de escucharles y vamos a hacer una parada técnica. Vamos a comer algo. Sí. Y Sí, el vamos a martes comer algo. nos conectamos. El martes me conecto completamente, completo todo. Les mando un abrazo a todos, oigan. A seguir en la lucha entonces. Entonces, si es que no hay nada más que decir, nos vemos el día martes desde las 7 de la noche y ya seguiremos subiendo los links. Así que un abrazo para todos y, como dice Pedro José, romper el sistema. Osvaldo, muchas gracias por eso. No se preocupe. Gracias. Buenas noches. Gracias por aquí. Chao, chao. Gracias. 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 Bueno,